de Ferreira, nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues si recordáis, el último día nos quedamos con aquellas palabras de Benedicto XVI que decía que no se puede regenerar interiormente a la comunidad si no hay una vuelta decidida, un retorno decidido al querere Deum, ¿no? A la búsqueda de Dios. Y para esta búsqueda, pues tenemos que tener el oído abierto, estar atentos, vivir despiertos y por eso ahora vamos para que Jesús nos despierte del sueño en el que estamos muchos días, pues vamos a escuchar esta parábola de las 10 vírgenes, que la escucharemos en dos partes, ¿eh? La primera y la segunda son diferentes y por eso no la leeré de un tirón, sino que primero leeré la primera parte y después la segunda y poco a poco iremos explicando y profundizando. Esta parábola está enmarcada en un arco que recoge por dos veces la exhortación que Jesús dejó como eco de toda su enseñanza a sus discípulos. Velad porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. No sabéis ni el día ni la hora. Y es como el eco de la voz de Jesús que ha ido resonando en la iglesia a través de los siglos. Por eso es una invitación a la vigilancia, a ser personas en vela, a vivir en un estado de alerta que supone una esperanza firme. Siempre que nuestra esperanza esté cimentada sobre la roca, aunque las dificultades nos rodeen, aunque todos a nuestro alrededor pierdan la esperanza, aunque todo el mundo diga que el horizonte se ha cerrado y que el futuro está negro, nuestra esperanza está firme, porque nuestra esperanza tiene un nombre, se llama Jesús. Por eso podemos tener esperanza en el presente, en el futuro y en todo, porque todo está en sus manos, ¿eh? Y vivir vigilante es esto, es vivir poniendo nuestra esperanza en el que no defrauda. La vigilancia también para la Biblia es una presencia de espíritu, que en la escritura se llama sobriedad. Cada vez que aparece esta palabra, una sobriedad es un proceder en nuestra vida como Jesús nos ha enseñado, conforme a lo que Él ha dejado como testamento vital para nosotros. Es, dice la Evangelii Gaudium, vivir con los ojos abiertos, la sobriedad, ante el prójimo, sus reclamos y ante los ojos de Dios. Por eso vamos a entrar, ya que sabemos lo que es vigilar, ya que sabemos que tenemos esta invitación de parte de Jesús, en que no es que mm, cualquier cristiano nos haya, cualquier cardenal, cualquier obispo nos haya invitado a la vigilancia, es que es el Señor Jesús
que por dos veces, el hebreo cuando repite dos veces una misma palabra, una misma advertencia, está haciendo un superlativo. Es la forma máxima de intensidad. Es decir, a Jesús le interesaba muchísimo que tú vivas en vela. Era para él tan vital que la repitió varias veces esta exhortación. Bueno, y la parábola de las 10 vírgenes del Evangelio de Mateo dice que Jesús miró, un poquito antes de esta parábola, dice que Jesús miró a Jerusalén y al ver a su pueblo viviendo en el sueño de la hipocresía, que de pueblo elegido se había convertido en raza de víboras, se le conmovieron las entrañas y con un sentimiento materno, casi materno, lleno de ternura, aunque de dolor, exclamó: ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Desde este corazón convulsionado de Jesús pronunció lo que se llama el discurso escatológico, en el que aparece esta parábola. A este discurso, que es largo, pues una de las partes del discurso es la parábola de las 10 vírgenes, como una llamada urgente a velar para no ser sorprendidos por la oscuridad de la hipocresía y de la apariencia mundana. Es decir, la oscuridad no es solamente la muerte, porque no sabemos ni el día ni la hora de la muerte física de cada uno de nosotros, sino que hay que velar para no ser sorprendidos por ningún tipo de muerte ni de tiniebla, que, que en este discurso escatológico, sobre todo, Jesús se va a referir a la hipocresía. Así que nuestra vela es para no vivir con una vida doble, una apariencia hacia afuera y otra cosa diferente hacia adentro, sino que nuestra vida esté unificada, como si de una ventana a la vida cotidiana se tratara. Jesús abre esta parábola ante sus discípulos para mostrar lo sorprendente, decía Luis Sánchez Navarro, decía lo sorprendente de una lámpara apagada y una puerta cerrada, la que da acceso al banquete de bodas. Es decir, con esta parábola él quería conmover el corazón de los oyentes para que se impresionaran de que podía aparecer una vida con la lámpara apagada y con la puerta del banquete cerrada. No ya al final de los tiempos, que también, sino ya aquí, en esta tierra, se te puede cerrar, si no velas, la puerta del banquete, de sentarte cada día a comer con Jesús. Esta parábola pertenece a una sección que se titula Los últimos días en Jerusalén. Jesús ya sabe que ha llegado su hora. El Evangelio de Juan ya lo dice. Y no se quiere dar al máximo de lo que en su corazón hay antes de despedirse ya de sus discípulos. Hay un hilo conductor en esta parábola que es la vigilancia del corazón, que es uno de los elementos para acceder al reino de Dios. Tú quieres pasar al reino de Dios, tú quieres cada día experimentar que el reino de Dios ha llegado a tu casa, ha llegado a tu ser, ha llegado a tu comunidad. Pues vigila el corazón, no el corazón de la de enfrente, vigila tu corazón. Este reino de Dios es un reino de puertas abiertas ante la prudencia. Velar, por tanto, es orientación total del corazón hacia Dios.
vigila tu corazón si las intenciones con las que te estás moviendo para hacer esto o aquello es de verdad buscando a Dios o vas buscando tu propio ego, tu interés, tu conveniencia, tu quedar bien, porque solamente cuando tenemos el corazón orientado hacia Dios, entonces la alegría y la paz colman nuestra vida. Quien vive la espera, decía Martini, quien vive la espera del esposo, no experimenta la bienaventuranza de quien siente haber llegado, sino la humilde y confiada dicha de que quien en la pobreza y el sufrimiento, en la mansedumbre y la sed de justicia, en la custodia del corazón y en la construcción de las relaciones de paz, se sabe sostenido por el amor del Señor que ya ha venido, que viene y que regresará en el último día. Es decir, estás invitada, estás invitado a vivir el reino de Dios, que son las bienaventuranzas, pero desde la humildad, sabiendo que lo puedes vivir porque eres sostenido por la gracia de Dios, por la fuerza de Dios. Porque si no, de ti no sale la pobreza y el sufrimiento como bendición, ni la mansedumbre y la sed de justicia como parte del reino de Dios, como una dicha, ni la custodia del corazón y las relaciones de paz como una felicidad. La espiritualidad de la espera, que es así como se llama la espiritualidad que marca esta parábola, refleja la pobreza del corazón para estar abiertos a las sorpresas de Dios. Y se necesita, por tanto, una escucha perseverante de la palabra y de su silencio, porque el Señor también aparece en el silencio con toda su fuerza y con toda su presencia para que dócilmente seas guiado junto a otros compañeros en espera también. Jesús vendrá a hacer partícipes de su dicha, que es la alegría nupcial, a los cristianos, a las comunidades simbolizadas en estas 10 vírgenes con lámparas. Porque esto es la primera idea importante de esta tarde. Esta espera del esposo es comunitaria. No es una espera individual, no es una espera en mi intimidad, en solitario. Son 10 vírgenes que están a la espera de que venga el esposo. La Iglesia nos pide hoy aprender a tener encendidas nuestras lámparas junto con otras lámparas, que son hermanas. El engaño es pensar que yo solo puedo hacer el camino, que yo ya con la experiencia que tengo de la vida ya no necesito de otras lámparas, ya sé por dónde caminar. Sin embargo, esta parábola te dice otra cosa. A través de esta parábola Jesús te dice, necesitas caminar con un pueblo, con una comunidad, que fraternalmente buscan y comparten la misma luz, hecha palabra y presencia del Señor. Por eso vamos a entrar en la primera sección de la parábola. Yo la llamo el éxodo y la espera fraterna. Es Mateo 25 del 1 al 5. Y dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano
salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Hasta aquí la primera parte. Lo que divide la parábola en dos partes es la voz que dice, ya está aquí el novio, salid a su encuentro. ¿Eh? Es esta voz que se oye a medianoche. Hasta esa voz, las 10 vírgenes se han quedado dormidas. Después de esa voz van a despertar y va a pasar una serie de cosas. ¿Eh? Lo iremos viendo. Jesús ha hecho un éxodo del Padre a los hombres y los discípulos deben también realizar este éxodo. Y esto a través de una transformación interna, un cambio del corazón que vele en la espera de la llegada del esposo. Si solamente te vas hoy con la idea de que tú necesitas un cambio de tu corazón, dejarte moldear el corazón, para que sea un corazón que vele en la espera del esposo cuando llegue, es más que suficiente. Porque si quieres es lo nuclear. La salida de las 10 vírgenes al encuentro del novio es un éxodo comunitario. Salen las 10 y tenemos siempre la manía de ir por libre, de hacer nosotros nuestro caminito. Y el ir por un camino solitario tiene muchos peligros. De hecho, el hombre que iba por un camino solitario fue asaltado y casi medio muerto quedó en el camino cuando el samaritano lo recoge. Para decirnos Jesús que en solitario no se puede caminar. ¿Y eso por qué? Porque el éxodo comunitario nos asemeja a Jesús, a Cristo, y también a Dios, ya que Dios al encarnarse salió de sí al encuentro del hombre para que sigamos sus huellas y se unió al pueblo de Israel, a la cultura de Israel, a las costumbres de Israel, vivió en un pueblo concreto, con unas fiestas concretas y con una religiosidad muy concreta. Se encarnó totalmente en la vida del hombre. Y este éxodo es una salida que pasa por 1000 esperas y preguntas y que necesita ser alimentada por el aceite de la inquietud de la búsqueda. A lo largo del éxodo, a lo largo del camino que vamos haciendo, aparecerán montones de preguntas, cosas que no entenderemos y momentos de mucha espera, mm, de que no veremos las cosas inmediatamente resueltas como nosotros o nuestras preguntas contestadas con toda claridad en el momento. Habrá preguntas que no se contestarán jamás. Tendremos que quedarnos a la espera. ¿Por qué hay preguntas que todavía no has respondido en tu vida? Porque Jesús te está diciendo, vive en la espera. Cuando yo me encuentre contigo, ya te contaré. El Espíritu Santo ya os lo enseñará todo. Ahora espera, aunque todo no lo comprendas. Decía mi padre, cuando yo le hacía preguntas, le preguntaba qué es el amor, de dónde venimos, y tantísimas preguntas que el pobre al final me decía, mira, todo no lo tienes que comprender. Hay preguntas que no tienen respuesta, ¿eh? Y irás descubriendo las respuestas poco a poco. Es así, y para que vivamos caminando en esta espera gozosa, necesitamos el aceite de la búsqueda,
el querer buscar al novio, a este esposo, porque desde que hemos sido bautizados tenemos imprimido en el corazón el sello de la alianza con Dios. La iglesia entera es esposa. Esta inquietud de la búsqueda del corazón fue la provisión de aceite de las vírgenes prudentes, de las que las necias no hicieron acopio. Las necias se cansaron de buscar, bajaron los brazos, tiraron la toalla, mm, apagaron el corazón, lo dejaron sin aceite. Una inquietud que se traduce en salida de sí, de nosotros mismos, de quien se siente elegido. Tú puedes salir de ti mismo y dejar de estar dando vueltas a lo que te han dicho, a lo que te han hecho, a por qué querrán decir esto, y a tu ego todo el santo día, si tú te sientes elegido y caminas. No, no, a mí me da igual lo que diga este, si este entra, si este sale. Yo he sido elegido y voy caminando con un pueblo. Y una inquietud que se traduce también como capacidad de espera que detiene su ritmo según el plan de Dios. A ti te gustaría ir a otro ritmo, que las cosas se solucionasen ya, que todo salga según tu proyecto, pero entonces no velarías. Entonces no serías un cristiano. El cristiano tiene el corazón en vela, aunque esté dormido. Aunque se haya dormido, el sueño en la escritura es signo de todo lo que sea muerte y tiniebla, como es el pecado. ¿M? Pero aunque haya pecado en tu vida, tu corazón vele, tu corazón esté buscando continuamente al Señor, aun por encima de tus fallos. En las culturas orientales, fijaos qué importante es esto, las bodas que sobre todo cuanto más importantes eran, si eran reales, las bodas eran muy largas. Se necesitaba mucho aceite para tener luz en las lámparas y participar en todo el festejo. No así en las bodas de poca importancia que eran más cortas. Aún así, las bodas más cortas en el tiempo de Jesús eran de 3 días, las más largas, las de los reyes, eran de 7. Las vírgenes prudentes valoraron en mucho el banquete de bodas de aquel esposo y el regreso de ese novio, y en sus corazones lo consideraron importante y por eso se proveyeron de aceite, porque la boda a la que iban a entrar era importante. Sería muy bueno que en esta tarde te preguntaras tú, para ti, ¿qué es lo importante en esta vida? ¿Es Jesús, que quiere venir a tu vida, que quiere llevarte al banquete, hacerte partícipe de su mesa? O eso se queda para algunos ratitos de fervor, pero hay otras muchísimas cosas que te interesan a lo largo del día y que te preocupan mucho más que esta boda. Entonces, ¿en qué tendrías que ver si estás actuando con necedad o con prudencia? Las vírgenes prudentes, aunque se adormilaron como las necias, porque todos participamos de la fragilidad humana, todos nos dormimos, las monjas también nos dormimos, porque somos frágiles bajo las cargas cotidianas, bajo nuestros límites, pero las vírgenes prudentes, aunque se adormilaron y luego se durmieron, hicieron 2 pasos, es adormilar y dormir, ¿eh? Primero empezaron a quedarse con los ojos cerrados y después terminaron por dormirse. Nunca llegamos a la fragilidad de golpe. Siempre empezamos con pequeños pasitos. Y a la tibieza llegamos, que también es una forma de dormirse, empezando a dejar alguna cosa. Pues ahora dejo un rezo, ahora dejo la Eucaristía, ahora porque hoy tengo que ir al médico, dejo
tal hora litúrgica. Y vamos dejando pequeñas cositas y decía Martini, y al final no podemos con los pesos de cada día. ¿Por qué? Porque nos hemos ido haciendo frágiles, cada vez más frágiles, ¿eh? Pero las prudentes, aunque eran frágiles, tenían llena su alcuza de la necesaria alta estima de ese banquete. Ese es el aceite, la alta estima de ese banquete. Quien tiene esta prioridad del encuentro con Dios en el corazón se provee del aceite, cueste lo que cueste, aunque tengas que correr, pero tú no te pierdes ni un solo rezo, tú no te pierdes la adoración al Santísimo, tú no te pierdes el que hoy reces el rosario, tú no te pierdes todo aquello que llena de aceite tu alcuza, porque quieres estar despierta. Quien vela sin aceite, vigila confiando en sus propias fuerzas y en el propio quehacer, y entonces se adormece el corazón. Pues hay si eres fuerte, si te crees fuerte, porque todavía no conoces tu debilidad, porque entonces te quedarás adormilada en el corazón. No irás a proveerte de aceite. Nos proveemos de aceite los que somos débiles, los que sabemos que nuestra alegría solo nos la da en la cercanía del diálogo con el Señor, sentarnos con Él. Por eso, velar con la alcuza llena de aceite es vigilar con total confianza en la fuerza de Dios. ¿Por qué tú puedes dar saltos de alegrías? Porque tienes la fuerza de Dios a tu lado para ayudarte, que este Dios llama a la vida a los muertos, no aplasta a nadie. Al que se está muriendo lo llama a la vida y despierta del sueño mortal de la soberbia a los que se están hundiendo. Esto dice León Difú, y era un gran experto. Despierta del sueño mortal de la soberbia, porque la soberbia nos mete en un sueño mortal, el creernos que podemos con todo, que podemos controlarlo todo. Asimismo, el aceite en la escritura es signo de la dicha de la unión fraterna. Eso aparece en el Salmo 133. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Es ungüento perfumado, aceite. Y, y también es signo de la alegría que da resplandor al rostro. Por eso el aceite es alegría, en la escritura es felicidad, es prueba de amistad. Y esta unión fraterna, el salmista la gozó y la expresó en una oración, ¿eh? La fraternidad es aceite de singular y extraordinaria calidad. Se ha traducido por ungüento precioso. Es ungüento precioso, pero la palabra griega realmente puede ser precioso, pero en cuanto a alto coste, ¿eh? No en cuanto a imagen. Es en cuanto a valioso, a que es una obra artesanal. La fraternidad es una cosa frágil, pero muy valiosa. Se rompe con un suspiro, con una mala mirada se rompe la fraternidad. Por eso tenemos que cuidarla. Cuanto más cuidemos la fraternidad, más aceite tendremos en la alcuza. Así que dos ideas. La vela es comunitaria y el aceite es la unión fraterna. Por eso, una iglesia en salida, lubrificada por el aceite de la fraternidad, y una comunidad con las puertas abiertas y con el corazón en vela, hacen presente el reino de Dios.
Dejar que Dios reine es salir hacia los demás, en vez de juzgando, tendiendo puentes, deteniendo mi paso, dejando de lado la ansiedad para mirar a los ojos a los demás y escuchar al hermano, renunciar a mi propia urgencia para ir al prójimo como quien va a un banquete de bodas. Y que nadie que se acerque a nosotros encuentre la frialdad de una puerta cerrada. Por eso, éxodo y aceite son los dos elementos entrañables para el reino de nuestro Padre, que nos hace discípulos de Jesús sentándonos en este banquete de bodas. Bueno, pero antes de entrar en medio de la noche, dice la narración evangélica que hay una boca de Dios que grita y que despierta a todos. Y dice así, es la segunda sección de la parábola. Yo la titulo La fuerza de la luz y es Mateo 25 del 6 al 13. Mas a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron, no, no sea que no alcancen para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Al oír la voz a medianoche que invita a salir al encuentro del novio, todas se levantaron, las necias y las prudentes, pero no todas las lámparas estaban en pie. Solo las de las prudentes tenían aceite suficiente para llegar a la boda, un aceite que es personal y que no puede transferirse a nadie como personal son los talentos de otra parábola. Y yo no puedo trabajar tus talentos, los tienes que trabajar tú porque eso es personal, son los talentos que Dios te ha dado a ti. Yo no puedo vivir tu vida, tú tienes que vivir tu propia vida. Por eso yo no te puedo dar aceite, tú tienes que comprar tu propio aceite, es algo intransferible. No es que sean unas egoístas las prudentes, es que el aceite es lo personal de cada uno de nosotros. Por eso las prudentes entraron al banquete y se cerró la puerta, y las necias, mientras iban a comprarlo, perdieron el momento oportuno, el kairós, y se encontraron con la puerta cerrada y el no ser reconocidas por el novio. Y cantidad de veces este cerrar la puerta nos ha parecido algo tremendo, inmisericordia. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Sin embargo, nada más lejos. La misericordia de Dios está presente aquí. Lo que pasa es que cerrar la puerta en la escritura tiene un significado muy, muy concreto, que tenemos que saber para entender este cerrar, porque Dios no cierra la puerta a nadie a la manera de que nosotros cerramos la puerta para no querer nada, saber nada con este que está afuera, ¿eh? Porque me va a molestar, ¿eh? Y entonces le cierro la puerta. No es ese el cerrar la puerta de Dios. Este cerrar la puerta es signo de ser dueño, tal como aparece en el Evangelio de Lucas. Dice Lucas 13:25. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, en las casas de Nazaret
dormían los más jóvenes cercanos a la puerta y los más ancianos más adentro, pero no había habitaciones individuales como tenemos ahora. Y el dueño de la casa era el que tenía que cerrar la puerta en la noche para hacer el gesto, igual que el padre de familia presidía la mesa familiar, para hacer el gesto de que él es la cabeza, el dueño de la casa cerraba la puerta. Por eso las vírgenes solo son invitadas y no han de obrar como dueñas. Las vírgenes no pueden abrir y cerrar la puerta, diciendo cuándo ha de abrir el Señor la puerta. El Señor es el dueño, Él cierra la puerta. Eso es lo que quiere decir. Tiene misericordia, pero Él es el dueño. Lo mismo que la parábola del siervo en Mateo 24, que al retrasarse su amo, se yergue en dueño el siervo y golpea a los demás, y Jesús lo deplora y alaba al siervo fiel que en ausencia del amo sigue siendo siervo y obra en consecuencia, no se adueña de la casa. ¿Queda comprendido esta imagen? No es una dureza de Dios el cerrar la puerta, es que actúa como el padre de familia, como el dueño, como el que tiene la responsabilidad de abrir y cerrar la puerta. Pero hay una imagen central en esta sección que me gustaría que la viéramos. Si el reino de los cielos es semejante a una boda, y eso lo dice Jesús, que conoce el reino de los cielos, que es símbolo, la boda de humanización, entonces Dios está ofreciendo siempre al hombre salir del sueño de la deshumanización para hacerse más persona. Fijaos, todas las imágenes que coge Jesús para hablar del reino son de lo más humano. La imagen de un sembrador que sale a sembrar la semilla y cae en diferentes sitios, la imagen de una mujer que amasa una masa y echa un poco de levadura en la masa, la imagen de una moneda que se pierde y barre toda la casa para encontrar esa moneda. Son imágenes totalmente humanas, como para decir, he venido, me he encarnado, he venido hasta vosotros para haceros personas de verdad. Y esta humanización la hace Jesús, la hace Dios unificando, atención, haciendo síntesis de contrarios, tal como sugiere la connotación del 10 en la cultura hebrea. El 10 en la cultura hebrea significa totalidad, síntesis de todo. Dios ha venido a tu vida en esta tarde para unificar tus contrarios, tu necedad y tu prudencia, tu deseo de mansedumbre y tu cólera en algunos momentos, tu alegría y tu tristeza en otros momentos. En todos nosotros hay contrarios. Hay algo de necios y hay algo de prudentes. Y esto no nos debe asustar. Esto es el ser humano. Esto somos todos. La tarea de Dios es unificarnos. Una tarea preciosa, impresionante, que la hace en tu corazón, en el silencio, a veces sin que nadie se entere. Y a ello nos llama a cooperar nosotros, como las 10 vírgenes. Dios unifica en nosotros los elementos dispersos, pero este proceso se realiza a través de acontecimientos que nos van transformando.
Por eso esos acontecimientos que nos han fastidiado, que parecía que venían a tumbarnos la vida, que no tenían ni pies ni cabezas, esos acontecimientos son la obra de Dios, el instrumento de Dios para unificarnos. Alégrate, Dios está en tu vida y viene a trabajar tu corazón, pero tienes que estar preparado para que te des cuenta de lo que está haciendo Dios en tu vida, para que si velas, lo verás venir. Si vigilas, te darás cuenta de lo que está haciendo contigo y te gozarás de ello. Que no vivamos adormecidos en la monotonía de un día y otro día sin ver la actuación de Dios. No es Dios duro cerrando la puerta del banquete, simplemente es el Señor. Él es el Señor. Nosotros no somos dioses. Solo hay un Dios y su cometido es cerrar la puerta. Nosotros somos solo siervos inútiles que hemos de vigilar el corazón. Pero alégrate de ser un siervo inútil, porque entonces la fuerza de Dios vendrá sobre ti, la gracia de Dios vendrá sobre ti. El reino de Dios echará raíces en tu corazón. La necedad es no tomarse en serio la vida, con sus procesos de crecimiento, en los que el sueño solo es un aviso, cada una de nuestras caídas, cada uno de nuestros sueños, de nuestro adormecernos, es solamente un aviso de que tenemos que prestar más atención al corazón y a lo que Dios está haciendo en él. Las necias no han hecho nada malo, las vírgenes necias no eran malas. Lo único es que han vivido inconscientemente, lejos del corazón, con los ojos cerrados a los límites y a la actuación de Dios en nuestros límites, que es lo que nos conduce a la fiesta. ¿Qué es lo que me conduce a vivir en la fiesta de Jesús cada día? Que vea que en mi fragilidad Él aparece y me consuela y me sostiene. Y entonces yo pueda decirle a los demás, hoy he visto maravillas. Hoy el Señor ha cambiado mi tristeza en alegría. Hoy he visto maravillas. Hoy no tenía ganas de entregarme en el servicio a los demás y el Señor me ha llenado de gracia y de fuerza. De manera que he hecho todo lo que tenía que hacer y aún más porque he querido hacer partícipe de este amor de Dios a todos, sin límites. Es lo mismo que experimenta San Pablo cuando el Señor, cuando le dice, quítame este aguijón, y el Señor le dice, te basta mi gracia. No le dice, te voy a quitar todos los aguijones. No, no, te basta mi gracia. ¿Por qué? Porque en el aguijón que tienes apareciendo la gracia de Dios, tú entras en la fiesta, en la mesa de Jesús. Esta parábola nos encomienda una tarea interior que es a la vez promesa de fiesta nupcial. La vida avanza hacia un horizonte. No estamos aquí viviendo al azar, viendo a ver cada día si tengo suerte, si tengo mala o buena suerte. Hay un horizonte en nuestra vida, en la vida de cada persona, pero hay muchas personas que no lo saben. Alégrate porque tú lo sabes. El horizonte de tu vida es la fiesta de nuestra plenitud, de la unión con Dios, de vivir con Él.
de caminar con Él, en la salud y en la enfermedad, caminar con Él, en la alegría y en la tristeza, contar con Dios. Nosotros podemos retrasar esta fiesta o acelerarla. La retrasamos si nos dormimos y la aceleramos si velamos. Dios tiene poder, mucho poder, para dar unidad a tu vida, que a veces parece que está como fragmentada. A todo lo que dentro de nosotros está dividido y parece que es imposible unificar, Dios lo va a unificar. Reza con esta parábola, léela. Los monjes primitivos la leían muchas veces, no una sola vez, muchas veces, y ora con ella. Y de esa manera vive alerta, vela para no encontrar la puerta cerrada de la plenitud y que tengas que escuchar no te conozco. Conocer, el verbo orao en la Biblia es un conocer no intelectual, sino es un conocer por la proximidad, desde dentro, por la familiaridad con esa persona. Por eso las necias no habían buscado la familiaridad con Dios, no habían buscado orar, estar cerca de Él. Por eso no os conozco, no porque Dios sea duro, sino porque nosotros nos hemos mantenido alejados. Es como si nos dijera, no os conozco porque no me sois familiares, no habéis estado cerca, no me habéis tratado. Entonces, vosotros queréis que Jesús os diga, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Pues entonces buscarle cada día. Y como conclusión, dice el cuadernillo, nuestra espiritualidad de la espera, de la vigilancia cristiana, hoy es confrontada por la pregunta que hace el Santo Padre en una de sus homilías que dice, mira en lo profundo de tu corazón. Fijaos, eso no solamente va para las monjas o para los curas, es para todo fiel. Mira en lo profundo de tu corazón. Hay un corazón que desee cosas grandes, tú deseas cosas grandes, cosas nobles, estar con Dios, seguirle, ser su hijo, darle a conocer a todos los hombres, o tu corazón está adormecido por todas las actividades que haces y la aceleración en la que vives, y entonces ya no deseas cosas grandes. Porque si no deseas cosas grandes, empieza a dejar sonar en tu corazón la voz de Jesús que dice, velad, velad, velad. Os lo repito, velad. Es lo que necesita el mundo entero. Pero esta tarde alégrate tú de recibir esta invitación. No es una amenaza. Jamás Dios acerca a nadie para amenazar. Es una invitación amorosa. Es como si Dios te dijera en esta tarde, te quiero muchísimo. Y por eso, y estoy en vela, velando el camino de mis hijos a ver si vuelven, para que entren a la casa porque tengo preparado un banquete. ¿Quieres unirte a mi vela? Vela conmigo. Dios está velando. Así que no durmamos para que seamos personas de verdad, seres humanos de verdad, de los pies a la cabeza, por dentro y por fuera. Y hagamos este camino, ir pasando, dejando que Dios nos transforme nuestras necedades en prudencias, para ser de verdad personas con la lámpara encendida.
Para encender las lámparas en aquella época se quitaba el trapo quemado, ¿eh? Y se tenía que poner un trapo nuevo lleno de aceite, ¿eh? Que todo el trapo quemado de nuestra antorcha, que ya no sirve para nada porque está ya muy quemado. Le hemos dado tantas vueltas a este sufrimiento, a esta cosa que me hicieron, ya está quemada. Ahora quitarlo, un trapo nuevo, completamente nuevo con el aceite de la palabra y una lámpara nueva. Y así vivir, vivir de día en día, sin más preocupación, en manos de Dios. Bien, pues hasta aquí la parábola bellísima de las 10 vírgenes. Espero que os ayude en esta semana. Y nos vemos el día 2 de noviembre, con el cuadernillo sexto.